importante que aprendamos a, ¿puedo decir retroalimentarnos? ¿O está mal dicho? ¿No? ¿Está bien? Claro. Claro. Lo hacemos también mutuamente, ¿no? Compartir mutuamente un tiempo juntos. Así que bueno, gracias Esteban por llevarnos a adorar a Dios. Gracias tío porque te sorprendí. Y antes de que nos sirvas la cena. Y gracias a Dios, como decía Esteban, con los hermanos que están dedicando tanto esfuerzo también, tiempo, con el trabajo con los niños, nuestros niños que para nosotros son tan importantes, para Dios lo son, ¿no? Y eso es lo más importante. Y ustedes saben que los argentinos, supuestamente por culpa de los porteños, no somos muy queridos. Decimos los santafesinos, por culpa de los porteños no somos muy queridos afuera, ¿no? Chile, Paraguay, etcétera, esos lugares. Y había un pastor uruguayo, ¿viste? Que él tenía un poder, no le caían bien los argentinos. Viste que los argentinos viven en Uruguay prácticamente, la gente de mucho dinero, por lo general, va por aquellos lados porque va a esos lugares turísticos. ¿Cómo se llaman? ¿Punta del Este puede ser? Sí. Yes. Punta del Este, y yo que me acuerdo Punta del Este y no sé otro lugar, pero debe haber muchos lugares. Bueno, entonces no le caía bien los argentinos, entonces ora. ¿Viste? Te pido por ese país que está, no sé si está maldecido por ti, enojado, y empieza a hablar de la caída del hombre, ¿viste? Entonces empieza a hablar y dice, y fue tentada Eva por la serpiente, y según muchos estudios la serpiente era argentina. Vino de Argentina y apareció ahí, y los copastores, digamos, trabajadores, lo miraban, ¿viste? Y ahora empieza a hablar después, en otro mensaje, pasando el tiempo, habla de Caín y de Abel. ¿Viste? Y entonces empieza a hablar de tal. ¿Y Caín qué dijo? Caín era argentino. ¿Viste? Y así con todos, ¿viste? Y nada que ver, por supuesto. Creo que no. Y entonces tiene una junta, los pastores le dicen, bueno, creo que estás equivocado en tu forma de enfrentar, de decir estos mensajes, sos discriminativo, etcétera, etcétera, ¿viste? Entonces no puede ser fundado por muchas cosas que tienen los argentinos, etcétera. Entonces se ponen de acuerdo y dicen, la próxima vez tenemos que disciplinar, no puede ser, no vas a hablar más entonces del púlpito. Entonces bueno, empieza a hablar. Otra vez le tocó, le dieron una oportunidad más, entonces empieza a hablar y empieza esa parte donde el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, dice. Entonces dice, el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, y todos se preguntaban, ¿seré yo? Y está hablando el pastor, y dice, y en un momento el Señor miró a Judas, y entonces Judas lo mira, y todos los copastores lo miraron así. Y Judas, dice el pastor, está hablando, le respondió. Judas le dijo, ¿qué mira, vieja? No me quemé. Entonces, bueno, no sé qué pasó después. Aparte es una broma, no creo que haya pasado eso. Aunque la verdad que no nos quiere mucho. Lo cierto es que el problema, que por lo general hablan mal de los argentinos, es una cuestión de que somos orgullosos, dice. Un mal corazón, ¿viste? Y entonces, porque por lo general es medio fanfarrón el argentino y todo, y después salir campeón, peor todavía. En algunos lugares, ¿no? Y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Estamos pensando en Jesús, el número 1,
en nuestro corazón. Estamos pensando en esta campaña de pensar en Jesús el número uno, en nuestro corazón, en nuestra casa y en nuestra iglesia. Vamos a estar en el libro de Proverbios en este tiempo. Y vamos a compartir en el libro de Proverbios un versículo muy conocido, que está en el capítulo 4. Casi que no tendríamos que leerlo, porque lo hemos visto muchas veces. Pero puede ser que este Proverbios sea el Proverbios tal vez más conocido, pero el menos comprendido. Está en el capítulo 4 y está en el versículo 23. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vuelvo a repetir este concepto. Dentro de tantos versículos que conocemos, este debe ser uno de los más conocidos, casi sin recordar la cita tal vez, la cita bíblica que está en Proverbios 4:23, pero sí recordamos lo que dice, lo que significa, lo que quiere decir. Es el versículo más conocido, pero tal vez el menos comprendido. Porque al ser tan conocido, a veces no ha sido tan estudiado. Pero no solo eso, no solamente que es el más conocido, el menos comprendido, tal vez debe ser, y lo más probable que así sea, el versículo menos aplicado. El que menos aplicamos en nuestra vida. El padre está muy preocupado. Eso es el libro de Proverbios. Es el papá preocupado por su hijo, porque tiene que crecer, porque tiene que entender un montón de cosas que todavía no entendía. Y eso es el libro de Proverbios. Es un padre preocupado. Hay varios proverbios y hay algunos que no fueron escritos por Salomón, pero la mayoría sí. Y eso es otra cosa que es el libro de Proverbios. Es el libro de siembra y cosecha. El libro de Proverbios no es un libro de promesas. Puede ser que encontremos alguna, pero no lo es. El libro de Proverbios es el libro más parecido a Gálatas 6:9. Gálatas capítulo 6, versículo 9, que dice: mas todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es el libro de Proverbios. Por lo tanto, no se puede comprender como 2 más 2 es 4, ese pasaje de Proverbios que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Está hablando de la siembra y de la cosecha. Muchas veces el hijo es instruido por sus padres en su camino desde niño, pero cuando es grande tiene su propio corazón y decisión. Entonces ahí es cuando él decide, no se olvida, pero se aparta de Dios. Entonces no es una promesa esto. Quiere decir que los padres, mientras más nos aboquemos a nuestros hijos a darle lo mejor, que es Dios, así es que ellos van a absorber esos niños, por supuesto, que si yo le doy otra cosa, él va a absorber eso y va a ir por ese camino. A mí me pasó. Yo no vengo de una familia cristiana. Eran, entre comillas, católicos, tampoco tan practicantes, ¿no? Pero de Dios no se hablaba. Yo no sabía casi, salvo cuando había algún problema grave, que es cuando por lo general nos acordamos de que Dios existe. Pero después las decisiones no tenían nada que ver con Dios en ningún aspecto. Yo crecí, y tal vez eso también lo puedas entender, en un hogar donde hubo violencia, donde mi papá le pegaba a mi mamá. A veces, muchas veces, a causa de que mi papá
quería pegarle a mi mamá, el que cobraba era yo porque me cruzaba adelante y la defendía. Ustedes están viendo a alguien que cuando era preadolescente o adolescente empezaba a escuchar que sus papás empezaban a cruzar palabras nada más. Y ya empezaban como a levantar el tono, empezaba a rogarle a alguien que todavía no conocía que no se empiece el combate verbal, porque terminaba en violencia física. Dios, que no empiecen a discutir. Dios, si existís, que no empiecen. Y en un momento cuando crecí, cuando yo tuve 15 años más o menos, 16, 17, le dije, vos, me paré delante de mi papá y le dije, vos no tocás más a mamá. Por supuesto ahí ya no puedo hacer nada, pero era una cuestión de que yo era grande ya. Ya podía aplicar el versículo, no solamente bienaventurado recibir, sino también dar, al revés, ¿no? Entonces, era difícil. El corazón no crece bien. Nuestra mente se ensucia, se perturba. El dolor y el rencor es parte de nuestro crecimiento. Porque pasa eso. Llegó un momento a los 22 años donde alguien me habló de Jesús. Pero mi corazón estaba tan duro que tuve que escuchar el Evangelio 3 veces. Hasta que acepté a Cristo como Salvador. Porque es difícil perdonar. Es difícil perdonar cuando las heridas trascienden el tiempo. Pero llegó Cristo. No solo a mí, sino que a mis papás, a mis hermanos. Llegó Cristo y todo cambió. ¿Por qué les cuento esto? Porque en aquel tiempo aprendí este versículo. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Y yo pensaba que tenía más que ver con mi niñez espiritual. Y cuando yo lo miro, lo pienso, lo analizo y veo lo que Jesús enseñó, me doy cuenta que tiene más que ver con toda mi vida. Que este versículo no es solamente un buen versículo, sino va más allá. Trasciende nuestro tiempo de crecimiento. No solamente debe ser al principio, sino que debe ser hasta que el Señor nos venga a buscar. Que aprendamos a aplicar este versículo a nuestra vida. El 99% de las cosas que nos pasan, que son malas, tienen que ver con no haber cuidado nuestro corazón. Las cosas que están de más en nuestra vida tienen que ver con eso, con el hecho de no haber protegido de la forma correcta nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es la parte inmaterial, lo que somos delante de Dios. Es la parte que no se ve que Dios ve. Es la parte más importante del ser. No importa si corres, si caminas, si sos un buen atleta, no importa si sos lindo como yo, no importa si sos alto o bajo, no importa si andás en silla de ruedas o si estás postrado en una cama. No importa si sos un escalador, un alpinista, si sos intrépido, si sos valiente, si tenés control y si no tenés. No importa todo eso delante de Dios, importa no las capacidades externas, sino la capacidad que tengo de controlar, cuidar nuestro corazón. El Señor nos enseña a que de ahí nace todo lo bueno y nace todo lo malo. Desde nuestro interior
desde el interior del hombre, es lo que golpea el mundo. Lo vuelvo a decir. Todo lo que nace en el corazón de un simple ser como nosotros está golpeando el mundo. El mundo sea físico, las plantas, los árboles, los animales, el medio ambiente, o el mundo hablando de las personas. Porque el problema viene de la avaricia de los corazones, del amor al dinero de los corazones, del amor a sí mismo, el egocentrismo. Todo proviene de ahí adentro. Los males del mundo tienen que ver con lo que nace adentro de alguien. Fíjate vos, tantas muertes y guerras han nacido adentro de alguien. De alguien salió el hecho de que suceda lo que sucede. Todas las cosas tremendas que pasan en el mundo han nacido de un ser humano, de alguien como vos y como yo. Del corazón. Por eso trasciende los lugares. Todo lo que nace en nuestro corazón trasciende nuestra casa. Y el tiempo, nuestra edad, trasciende. Hace la diferencia. Lo que hay adentro nuestro hace la diferencia con todas las cosas. Ahora, 3 cosas de Proverbios 4:23. Número 1. Dice el versículo, sobre toda cosa guardada. Lo despedazamos, digamos, lo dividimos al versículo. Suena feo eso de despedazar, ¿no? Dividimos el versículo y decimos la primera parte, sobre toda cosa guardada. ¿A qué nos manda esto? Nos manda una cosa, a definir nuestras prioridades. Definir nuestras prioridades. Porque Dios agarra toda la bolsa de cosas que tenemos y dice, ¿vos qué estás guardando? ¿Qué es lo que guardás? ¿Qué estás cuidando? ¿Alguien puede tocar tu celular sin tu permiso? ¿Alguien puede entrar a tu habitación sin tu permiso? ¿Qué es lo que guardás? ¿Alguien puede entrar a tu cuenta bancaria sin tu permiso? Como poder pueden. ¿Querés? Guardar la silueta, guardar el estatus social, guardar lo que las personas piensan de mí. Tenía una palabra para eso, pero ahora se me fue. Guardar la apariencia, quiero decir. Podemos guardar un montón de cosas que son importantes. Cuidar es la palabra guardar. El hebreo es eso, es cuidar, es proteger, guardar. Pero debemos definir nuestras prioridades. Definir qué es lo más importante que debemos guardar. Que en este caso sería nuestro corazón. Miren, dice ahí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de mana la vida. Y mana la vida significa fluye la vida. La palabra corazón en el hebreo aparece de muchas formas. Aparece como el ser interno, aparece como el riñón, aparece como la mente, aparece como lev, kabed, beten, liva, nefesh, todas formas que son traducidas a nuestra lengua como corazón. Pero todo habla del interior. A veces es ejemplificador porque habla del riñón. Y no está diciendo el riñón, Señor nuestro, ¿no? Sino habla de lo interno, de lo que no se ve. Todo se refiere a eso. Ahora, dice Proverbios capítulo 20, ¿quieren leerlo? Versículo 11. Perdón, se lo leo yo porque tengo otra versión. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, hasta un niño deja de ver si su conducta es limpia o recta. Si un niño, uno puede conocer lo que hay en el corazón de un niño
porque ve sus actitudes, sus acciones, si es obediente o no lo es, ¿sí? Sus hechos dicen lo que es o lo que hay en su corazón. En un niño, en un joven lo mismo, ¿no? En algún momento se revela tal cual es. Pero a veces hemos aprendido a simular quiénes somos, pero no lo podemos hacer delante de Dios. Cristo es el número uno en nuestro corazón. Definir nuestra prioridad. Jesús nos enseña que debemos, sobre toda cosa que guardamos, guardar el corazón. Aquí Dios nos llama a definir y a categorizar las cosas de nuestra vida y en nuestras vidas. Hagamos una lista de cosas que queremos guardar. Muchos tratamos de guardar una forma de vivir. Cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestro trabajo, cuidamos nuestras familias, protegemos a nuestros hijos, hasta daríamos nuestra vida por ellos. Y todo esto es excelente. Debe ser así. De hecho, si no lo hacemos, estaríamos pecando. Pero nos encargamos de cuidar todas estas cosas. Pero tal vez no cuidamos lo más importante. Por eso debemos definir nuestras prioridades. Lo primero que Dios forma en un ser humano, ¿qué es? Dios empieza a tejer. Lo primero que tejió en Mateíto fue el corazón y el cerebro. Corazón. Es lo primero que el Señor hizo. Lo primero que hizo de vos y de mí fue el corazón, en el vientre de nuestra mamá. ¡Qué maravilla! Hablando de lo importante, no es casualidad el Proverbios. No lo es. Dice sobre todo, ¿qué está diciendo? El corazón es importante. Y esto me encanta, la analogía de la palabra de Dios cuando habla de algo físico y lo traslada a algo espiritual. Está hablando de la parte íntima del ser humano. Es ese cuarto donde nadie puede entrar salvo la mirada de Dios. Quiero cuidar nuestra casa, quiero cuidar nuestro corazón, quiero cuidar nuestra iglesia, que nuestra iglesia sea más sana, que nuestra forma de trabajar sea más excelente. Pero para hacer todas estas cosas, lo primero, para hacer bien todo esto, lo primero que debo hacer, ¿qué debo cuidar? El corazón. Para cuidar bien a nuestros hijos, yo debo cuidar mi corazón. Para ser el mejor trabajador, debo cuidar mi corazón. Muchos trabajos no se hubieran perdido si hubieran cuidado su corazón. No hubieran caído en ciertas cosas. Muchos matrimonios todavía estarían juntos. Muchas discusiones no empezarían si cuidáramos el corazón. ¿Entienden, hermanos, hermanas, amigos, que es fundamental y es prioridad en la vida cuidar lo que no se ve para poder proteger lo que sí se ve? Cuidar lo que no se ve para poder proteger lo que sí se ve. Es distinto. Yo cuido mi corazón para poder proteger lo que sí se ve, para hacerlo bien. Miren si yo tengo que imitar mi pasado, a mi papá. Corchito le decían, porque estaba cerca del vino. Corchito, pero de verdad le decían Corchito. Yo era chico y los amigos le decían Corchito. Él le engañaba a mi mamá con una dama, Juana. De verdad. Tenía damas, si compraba, a mí me mandaba con las damas Juanas, yo era chiquita y iba con las damas Juanas así, ¿se acuerdan, no? Algunos se acuerdan. Hasta que un día, mi mamá siempre tuvo carácter fuerte, por eso los chispazos que yo hablaba, más que chispazos, en realidad, era, no sé, se cortaba la ciudad, más o menos, la luz, más que un chispazo. Un día mi mamá le agarró la dama Juana y le tiró el vino. ¿Saben qué? Yo estaba abajo de la cama prácticamente.
Y darle el vino a alguien que toma vino, no sé, tocarle cualquier cosa, menos eso. ¿Sí o no? Mi mamá lo hizo. Dijo, vos no tomás más. No es que le hizo caso, pero desde ese día no se compró más damajuana. Se compraba el Tetrabric. Pero bueno, ya cambió, ¿no? Cambió. Mi árbol genealógico. Todos mis parientes igual. Mi árbol genealógico tendría que ser el palo borracho. Porque todo. Teníamos al tío Jacinto. Terrible el tío Jacinto. Empezaba a decir que todas las mujeres lo seguían después que tomaba, ¿viste? Que se desmayaban por él. Y una vez yo le digo, siendo chiquito, se desmayaban por lo feo que son, le digo. Mi mamá me dijo, ¿qué hacer? ¿Por qué? Nunca hablaba. Y justo hablé ahí, ¿viste? Dije, nunca hablé, porque yo era como le decía, vos querés que hable en público, no hablar. Yo era igual, exactamente. Era igual, tímido, yo no hablaba, pero dije esa frase que quedó marcada por toda la historia y yo también quedé un poco marcado por mi mamá. Porque falta de respeto no se podía. Y eso supuestamente era una falta de respeto, aunque era una realidad. No era muy lindo mi tío Jacinto. Habíamos puesto árbol, ¿se acuerdan? Porque, viste, el árbol empieza en la tierra y termina en la copa. Pero árbol al revés. Pues él empezaba en la copa y terminaba en la tierra. Si yo tengo que imitar el pasado, qué tremendo que sería. Yo no sabía lo que era que me abrazaran, que me muestren cariño. ¿Les suena conocido eso? Tengo que decir algo muy importante. Aprendimos mal. Aprendimos mal. Las mujeres eran muy maltratadas. Por eso ahora se pasó del otro lado, porque no hay control. Porque no se ha cuidado el corazón. Cuidado. Estamos escribiendo una nueva página en nuestra vida. Es nuevo. Porque ahora está Jesús. Yo no le voy a dar rienda suelta a la ira, como decía mi papá y mi mamá. Pues si bien mi papá era golpeador, mi mamá tenía una lengua filosísima. Le decía barbaridades a mi viejo. Y por eso mi viejo reaccionaba. Pero solo reaccionaba después de haber tomado. Nunca fresco. Lamento si te estoy haciendo recordar cosas que viviste. Pero eso tiene que quedar en el altar de Dios. Acá, mira acá. Acá, en la cruz. Para hacer uno nuevo. Una nueva criatura, en la cruz de Cristo. Para perdonar todo eso que sucedió en el pasado. Si no, nunca vamos a ser felices. Y nunca Cristo va a ser el número uno. Ahora, definir nuestra prioridad. En el pasado, ¿dónde queda? Atrás. Ahora es Cristo el número uno. No mis rencores, no mis dolores, no esas cosas, no, quedan atrás. Cristo las clavó en la cruz, el Señor Jesús, el Dios del universo, las enterró en el fondo del mar. Quedan atrás. Para ahora tener una nueva vida, llena de esperanza. Porque Cristo murió por mí en la cruz y me dio una nueva oportunidad. Y aunque yo era un pecador empedernido viene de piedra, de dureza, un corazón duro. Él lo transformó en un corazón de carne. Y ahora sí puedo hablarles del amor verdadero. No lo que viví en mi casa. Ahora puedo saber lo que es el amor verdadero. Porque acá está, Él me lo mostró en la Biblia y Él me lo mostró en la cruz. Ahora yo voy a escribir una nueva historia. Mi vida va a ser cristiana. Cristo tiene que ocupar el número uno en mi corazón para que lo pueda ocupar en mi casa y en mi iglesia. Ahora mis hijos crecerán en el temor de Dios.
y lucharé para que ellos no se aparten. Vamos a dar lo mejor por ellos. Darle lo mejor a mis hijos es darles al Señor, darles a Dios. Yo no soy nada, Dios es todo, Cristo es todo. Cristo en el primer lugar, en mi corazón. Ellos tienen que amar a Cristo, no a mí. Ellos a mí me tienen que respetar. Que amen a Dios. Porque eso le va a enseñar a amarme a mí. Y no al revés. Idolatramos a los hijos y dejamos a Cristo en la cruz. Idolatramos a nuestros esposos, esposas, a nuestros papás y mamás y dejamos a Cristo en segundo lugar, cuando debe ser al revés. Para amar bien, debo tener a Cristo como el número uno. Ahora tendría que terminar, porque el tiempo ha pasado y me quedó todo el mensaje por hablar. Definir nuestras prioridades. ¿Querés que Cristo sea el número uno en tu vida? ¿Lo querés o no? ¿Te interesa o no? ¿Los anhelamos o no? ¿Sucede eso en nuestra vida o no? Vamos a orar. Dice